Rapicay, gracias por venir. Gracias a ustedes. No sé si escuchó algo de lo que dijo Plaini, de lo que dijo Critz. A ver, poniéndome un poco en defensor de... No como defensor, pero digo, a ver, se instrumentó el control cambiario. Bajó la presión sobre el dólar. ¿Se atenuó un poco la salida de capitales? Por definición no puede haber salida de capitales, porque no hay acceso al mercado de cambio. ¿El Banco Central recuperó algo de reservas? Sí. El único que a ver, ¿esto qué quiere decir? ¿Que fue un acierto? Ganaron. O que, claro, sí. ¿Es que esto fue un acierto o que es un error? Tan acierto como en su momento fue para Moreno prohibir las exportaciones de carne, ¿no? Y al año y medio vimos lo que pasó. Cayó el stock ganadero de 60 millones de cabezas a 48, 47. Subió el precio de la carne, se duplicó el precio de la carne. Y bueno, esto es más o menos lo que pasa en cualquier economía donde a la desconfianza se le agregan los controles, ¿no? Y Moreno es un poco un ejecutor de estas cuestiones. A Moreno se le dice el problema es la inflación. Moreno va y lo resuelve. ¿Cómo lo resuelve? Mintiendo con el índice, ¿no? A Moreno se le dice nos estamos quedando sin reservas, resuelva el problema de las reservas. ¿Y qué hace Moreno? Impide, prohíbe que nadie pueda acceder a comprar dólares salvo el Banco Central. Entonces, por eso hoy el Banco Central gana reservas, porque el único que compra el superávit comercial es el Banco Central. La diferencia es que ahora lo compra con emisión, mientras que antes había otra demanda genuina de dólares que se iba canalizando en el mercado. Consecuencia de esta medida, en el corto plazo desapareció por decreto la salida de capitales. El mediano plazo no solamente separa la salida de capitales, sino que también separa la compra genuina de dólares para importación, caen las importaciones, caen también las exportaciones, porque buena parte de los productos exportados tienen insumos importados, sí, ¿no? Y se desacelera la actividad económica, ¿no? Ahora, cuando uno observa digamos, el desarrollo que usted hace, lo que uno se pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo se pueden estirar este tipo de medidas? Porque decimos, bueno, ahora no hay salida o no hay presión sobre el dólar porque hay un férreo control, pero también hay, y esto es lo que yo le quería preguntar, ¿qué pasa con el mercado paralelo? Daría la impresión, porque hay un mercado paralelo, pero en verdad pareciera que todavía no funciona como hemos conocido en otras épocas de la historia argentina. Sí, según parece también el mercado paralelo está trabado porque Moreno los llamados que hizo para frenar la salida por el oficial también los hizo para frenar el funcionamiento del mercado paralelo, ¿no? Pero en todo caso yo creo que lo que hay acá es una demostración más de cómo funciona el modelo kirchnerista, donde hay un problema, bueno, hay que poner todos los cañones en resolver ese problema, al costo que sea, ¿no? Y el costo que se va pagando es un costo muy alto, ¿no? No tener estadísticas confiables no solamente lo deja a Argentina totalmente fuera de cualquier discusión internacional o del mercado, que es algo que quizás necesite este año, sino que además nos deja a nosotros, los argentinos, sin la posibilidad de tener un diagnóstico de lo que está pasando. Critz recién mencionaba las cifras de inflación que no son las del INDEC. Usted me preguntaba por Plaini y yo coincido con casi todo lo que dijo Plaini. Y Plaini no se cree ni por un segundo el número de la inflación del INDEC. Ahora, si uno se cree el número de la inflación del INDEC, tiene la distorsión que decía Plaini. Resulta que el impuesto a las ganancias es cada vez más regresivo. ¿Por qué? Porque va cobrando impuesto al asalariado que solamente ve que su salario sube con la inflación, ¿no? Como no se modifica ni el mínimo imponible ni los tramos, entonces estas son las cosas que hay que cambiar. Por supuesto que hay que tener una reforma tributaria que sea mucho más progresiva, por supuesto que hay que tener un programa de desarrollo, hay que universalizar en serio la asignación por hijo, esto lo podríamos hacer por ley, ¿no? Fíjese, Eduardo, que se junta la comisión bicameral de decreto de necesidad de urgencia y que es el primer decreto que trata. El decreto que le permite a la Presidenta ajustar los salarios de 300.000 empleados públicos, ¿no? Esto está demostrando cuál es la urgencia que tiene el gobierno hoy, que es hacer un ajuste fiscal, ¿no? Lo vemos por el lado de los subsidios. Este es otro ejemplo. En su momento, bueno, las tarifas no pueden subir, que no suban. Muy bien, las tuvieron congeladas durante todos estos años. Y ahora, de golpe, suben 300, 400, 500%, ¿no? Entonces, estas cosas son victorias a lo pirro, ¿no? Que parece ser que funcionan durante un tiempo, pero tienen consecuencias, y esas consecuencias son muy claras. El año pasado, el 2011, cerró con un déficit fiscal de 46.000 millones de pesos.
Lo repito para que lo entendamos, 46.000 millones de pesos, casi 12.000 millones de dólares, ¿no? Y ahora el gobierno quiere este año, a pesar de que la economía se está desacelerando, quiere que no haya déficit fiscal. Entonces la pregunta es, ¿a quién le va a sacar 10.000 millones de dólares de recursos? ¿Y qué impacto va a tener eso sobre la demanda privada y sobre la economía, ¿no? Sí, con un agravante que es, da la impresión que este año, al menos por algún sector de la economía, los ingresos van a ser inferiores a lo que fueron el año pasado. Digo, el impacto que puede tener la sequía sobre las exportaciones y las exportaciones sobre lo que retiene el Estado parece va a ser menor a lo que logró el Estado el año pasado. Claro, la sequía profundiza estos problemas, el problema fiscal y el problema de actividad económica. Pero el origen es anterior, digamos. Este es un gobierno que en la necesidad de salir a buscar fondos está dispuesto a hacer un ajuste fiscal, ¿no? En la necesidad de buscar fondos está dispuesto a hacer un ajuste tarifario muy fuerte. Ahora, no hay una contradicción, digo, se percibe entre lo que usted dice y lo que hace el gobierno del ajuste para que vean que estoy ajustando, pero por el otro lado los controles para espantar a aquellos que quieran venir a invertir y a lo mejor ayudar a desarrollar el sistema productivo. Me parece que son señales ambiguas, ¿no? No para ellos, porque ellos están siempre mirando al corto plazo. Y en el cortísimo plazo el problema a resolver es el tipo de cambio. Ahora, fíjese, Eduardo, lo que hay detrás. O sea, con todos estos controles cambiarios se frenó la salida y demás. Pero lo más grave es que se ratificó un tipo de cambio de 4 pesos con 30, con 32, que está totalmente atrasado respecto de cualquier número que uno quiera mirar de inflación, incluido el número del INDEC, ¿no? Entonces, para que no parezca y no se note que estamos mal, nos sentamos sobre el tipo de cambio. Y después proponemos planes de competitividad. O sea, cada vez se parece más a otros episodios de la historia donde los gobiernos se obsesionaban con el tipo de cambio fijo porque la gente creía que entonces había estabilidad, pero esto tiene también un costo muy grande en términos de actividad económica, con excepción del productor sojero que no lo alcanzó la sequía. ¿Quién más va a poder exportar, Eduardo, con estos niveles de tipo de cambio? Es muy difícil si aumentan en dólares tus costos todos los años un 20-25%, ser competitivo con el que está del otro lado de la aduana, ¿no? ¿Cuál de las previsiones en términos de crecimiento económico usted comparte para este año? Nosotros en el proyecto alternativo de presupuesto que elaboramos hablábamos de un crecimiento del 3,5%. Similar al que difundió el Banco Mundial hoy, ¿no? Sí, no miré en qué consistía. Ahora, nosotros decíamos, cuidado, 3,5% si la política fiscal no es de ajuste como quiere hacer el gobierno, ¿no? Con este ajuste fiscal yo creo que va a ser muy difícil llegar al 3,5%. Después lo podrán dibujar ellos, ¿no? Pero ahí vendrá la cuestión. Hablaban con Critz de la negociación salarial. Si el gobierno insiste en serio en salarios del 18%, lo que va a estar promoviendo es un ajuste en el salario real también. Ajuste de tarifas, ajuste fiscal, atraso cambiario, ajuste salarial. Ninguna de esas cosas es buena para el crecimiento económico, ¿no? Si se da todo eso, más la sequía, yo creo que va a ser dificilísimo llegar al 3,5% y creo que vamos a estar más cerca del 0 que del 3,5%. Gracias, Pratagay. Gracias a usted, Eduardo. Julio, ahora con la política y Francisco de Narváez. Así es, estamos con